El día de hoy quiero compartir con ustedes, retomar una historia del libro de Génesis, y la historia es en Génesis capítulo 12. Vamos a hablar de Abraham. Entonces vamos a leer, de hecho este es el momento donde inicia la historia de Abraham. Vamos a leer el capítulo 12 completo, del 1 al 20, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Amén. Génesis 12, versículo 1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus pertenencias, y todas sus posesiones, sus animales, y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de Moré. En aquel tiempo, los cananeos habitaban en la región. Entonces, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona de montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y le dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur, hacia el Negev. Aquí vemos que Abraham va a ir al desierto, al Egipto. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Eso pareciera un cumplido, pero lo que sigue está feo. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen por ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas, y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran, y expulsó a Abraham de su territorio, junto con su esposa y todas sus pertenencias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos y dejarnos ver estas historias. Señor, vemos que el padre de la fe pues no fue una persona perfecta, pero aún así tú lo usaste, tú lo utilizaste para tu gloria, y te pedimos que nos ayudes a ver cómo podemos ser usados por ti, aún con nuestros problemas, aún en nuestros defectos. Señor, ponemos esta reunión en tus manos y te pido que seas tú quien hable y no yo, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu presencia y no yo.
En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? Abraham es una de las personas más respetadas, más, yo puedo decir, queridas, aún incluso fuera del cristianismo. No sé si sabían, pero pues aquí en el cristianismo decimos que Abraham es el padre de la fe. Pero no solamente los cristianos creemos eso, también los judíos dicen que Abraham es el padre de la fe. Y no solamente los judíos, sino que los musulmanes también dicen que Abraham es el padre de la fe. Entonces, si pensamos eso, hay miles de millones de personas alrededor del mundo, actualmente y en toda la historia, que tienen a Abraham como alguien muy bueno, como alguien que fue usado por Dios, que fue alguien que siguió a Dios en santidad, que vivió una vida recta. Sin embargo, como pudimos leer aquí, solamente en el primer capítulo donde se menciona a Abraham, ya vimos que hizo algo terrible. Y eso es algo que me encanta de la Biblia, porque a través del libro de Génesis o a través de toda la Biblia, podemos ver que las personas que Dios utilizó, que las personas donde Dios dijo voy a hacer algo grande contigo, no fueron personas perfectas, no fueron personas que, de hecho fueron personas que tenían muchos problemas. Y Abraham aquí se muestra increíblemente débil. Imagínate, no sé, si tienes los que tienen esposa, decir, oye, vamos a ir a esta ciudad, pero ahí me van a querer matar, así que mejor te voy a dar a ti para que tú me protejas, y pues ya si te quieren casar con ellos, pues ya ni modo, pero al menos a mí no me va a pasar nada. ¿Cómo se sentirían con eso? Este es el padre de la fe y ya había recibido la promesa de Dios. Entonces vamos a ver cómo podemos ser utilizados, cómo podemos ser usados por Dios aún con nuestros defectos, porque no es una mentira decir que Abraham fue usado por Dios, no es mentira decir que él es el padre de la fe, efectivamente lo es, pero ¿cómo pudo llegar a ser el padre de la fe pasando por situaciones así? Y vimos que Dios le dice, sal de tu casa, deja a tus parientes, y lo primero que dice después de eso es que Abraham salió con Lot, o sea, obediencia a medias. Entonces vamos a ver cómo es que Abraham fue utilizado, qué son los principios que podemos aprender de aquí. El tema de hoy se llama La fe es movimiento. Entonces tengo algunos puntos. El primer punto es, Dios tiene una visión global. Dios tiene una visión global. La bendición para Abraham era, sal de la tierra de tu padre y haré una gran nación de ti y te haré famoso. En la Reina Valera literalmente le dice esto, te haré famoso y serás de bendición para todos los pueblos. Esto se me hace muy curioso porque si vienes leyendo la historia completa de Génesis, en el capítulo anterior encontramos la historia de la Torre de Babel. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? Los seres humanos, había una ciudad que decidieron unirse y empezar a construir una torre muy grande para llegar al cielo. Y decía que eran ¿para qué? Para hacerse famosos, para hacerse de un nombre. Dios, al ver esto, al ver la arrogancia y el orgullo de las personas, lo que hace es destruir toda intención de eso y dispersa a la humanidad. Siguiente capítulo, Dios mismo le está diciendo a Abraham que lo va a hacer famoso. Ahora, en este punto de la historia, Abraham no conocía de Dios, no adoraba a Dios. De hecho, dice en el libro de Josué que adoraban a otros dioses. Su papá y él mismo adoraban a otros dioses. Entonces, vemos aquí que Dios toma a un ser humano humilde, que no tiene planes tal vez de llegar a ser famoso, que ni siquiera tiene planes de tener descendencia, porque tenía ya 75 años y aún no tenía ni un hijo. Entonces, lo toma, le dice, te voy a hacer famoso. Dios va a bendecirlo, pero el propósito de que lo va a hacer famoso es muy claro. Le dice, serás de bendición para todas las naciones de la tierra. Y esto nos habla de que cuando recibimos bendición de parte de Dios, no solamente es para que nosotros disfrutemos de esa bendición, sino que Dios quiere que nosotros podamos bendecir a otras personas. Cuando Dios nos bendice, puede ser económicamente, no es su deseo nada más que disfrutemos de las riquezas materiales, sino que podamos compartir esas riquezas, podamos compartir esa bendición. Si Dios te ha bendecido a ti, no solamente es para que tú lo disfrutes, sino también para que puedas compartir y ser de bendición con otras personas.
Si Dios te ha dado habilidades en tu trabajo o habilidades sociales para hacer un negocio, no solamente es para que tú obtengas beneficios y frutos, sino también es para que lo puedas compartir con otras personas, que seas de bendición para los demás. Si tienes algún talento, no solamente es para ti, para que saques provecho, sino para que bendigas y podamos alcanzar a más personas, ser de bendición. La iglesia, los seguidores de Jesús, debemos de tener esta mentalidad. Nuestro propósito es ser de bendición para otras personas. Y sabes, hoy en día me encanta mucho lo que está pasando en la iglesia, porque a pesar de esta situación global, de la cuarentena, de la pandemia y todo esto, trajo una nueva manera, al menos para nosotros, de comunicar el mensaje del Evangelio. Y ahora podemos alcanzar a otras personas que quizá, si no hubiera pasado, nunca las hubiéramos podido alcanzar. Y no sé si cuántos de aquí sigan el tiempo de oración en la iglesia, que estamos llevando los días martes a las 7:30. Pero yo formo parte del equipo de ahí y veo que está impactando a muchas personas, muchas vidas, no solamente de México, sino fuera del país, en muchas partes del continente, personas en Argentina, en Brasil, en Colombia. Estamos siendo de bendición y ese es el propósito. Dios dice, te voy a hacer famoso para ser de bendición para todas las naciones. Me encanta que a través de poder compartir el mensaje del Evangelio, Dios nos puede utilizar para alcanzar a más personas, para ser de bendición a otros seres humanos. Y este es el principio que vemos aquí, serás de bendición. Dios tiene una visión global. Tenemos que entender esto. El propósito de que recibamos la bendición de Dios no solamente es para almacenarla en nosotros, sino que para recibirla y que fluya a través de nosotros para poder ser de bendición a otras personas. La iglesia tiene que tener esta mentalidad de, si yo soy bendito, si yo he recibido bendición de parte de Dios, debo de compartir con alguien más. Tengo que ser de bendición para otras personas. Entonces, Dios tiene una visión global. Punto número 2. Obediencia a medias produce problemas. La obediencia a medias produce problemas. Vimos que Dios le decía a Abraham, sal de tu tierra, deja a tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él obedece en casi todo. Podemos decir que Abraham hizo todo lo que Dios le dijo, casi. ¿Por qué? Porque se llevó a Lot con él. No nos dice por qué exactamente la Biblia. Tal vez Lot tenía algún talento, alguna habilidad que le podía servir a Abraham. Pero el punto es que se lo lleva. Y esta decisión que pareciera insignificante causó problemas en la vida de Abraham. Lot, hubo un punto en el que se tuvieron que separar. Y al separarse, Lot escoge la mejor tierra, la mejor que se veía a su vista, y le deja la peor parte a Abraham. Después, Abraham tiene que ir a la guerra, a pelear para rescatar a Lot. Después vemos que Lot estaba tan distorsionado en su cabeza que cometió incesto. Todo esto pasó porque Abraham no tuvo la capacidad de obedecer tal cual lo dijo Dios. Y nosotros en ocasiones estamos en una condición similar. Escuchamos la palabra de Dios y lo obedecemos en casi todo. Decimos, bueno, ya estoy haciendo el 95% de lo que me dijo, el 97% de lo que me dijo. Pero hay algo ahí que nosotros sabemos que no estamos siguiendo la voz de Dios tal cual deberíamos de hacerlo. Y hay muchos ejemplos de esto, pero vamos a hablar acerca de 3 en particular. 1, puede ser nuestro trabajo. Pues, no sé si alguien tiene la oportunidad o está en una posición donde tenga manejo de dinero, puede ser en una caja chica o algo así, y dices, bueno, mi empresa es muy grande y si me tomo 200 pesos nadie lo va a notar. O si tomo 5 pesos, pues no es mucho. O si trabajas en un almacén y dices, me voy a robar estos lentes, al cabo que hay muchos ahí. Este tornillito a lo mejor me sirve, no sé. Y estamos siendo desobedientes en lo pequeño, pero eso puede ocasionar problemas en lo grande. ¿Por qué? Porque nos pueden despedir, podemos perder el trabajo por algo insignificante. Otro tema podría ser que estamos platicando con alguien y para hacer la historia más interesante le ponemos crema a los tacos, ¿no? Le exageramos poquito y decimos, bueno, nada más es para contar la historia más padre, pero podríamos perder una amistad por eso.
por exagerar, por mentir. Entonces la obediencia a medias produce problemas. Y no te estoy diciendo que te enfoques en ser perfecto. Obviamente no podemos. Siempre tenemos que ir mejorando, pero es a través de Dios. No somos nosotros en nuestro esfuerzo. Lo que te trato de decir es que si en tu conciencia sabes que hay algo que estás haciendo mal, si sabes que no estás obedeciendo completamente la voz de Dios, deja de hacerlo. Porque puede parecer algo pequeño, puede parecer algo insignificante, pero realmente las cosas que nos causan los mayores problemas empiezan en las pequeñas cosas. Hay algo que se llama 80-20, ¿no? Es algo se llama el diagrama de Pareto. Y nos dice que nos debemos de enfocar en el 20% de las cosas para cambiar el 80% de las cosas. Entonces, lo que esto es, enfócate en lo pequeño para generar un cambio grande. Si quieres cambiar lo más grande, no empieces tratando de corregir el problema mayor. Fíjate cuáles son los detalles, las cosas que están saliendo mal en lo pequeño, y eso va a ir impactando hasta llevarlo a lo más grande. Entonces, si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, debemos de prestar atención a este tipo de cosas pequeñas, cosas que a lo mejor no son tan visibles, que tú dices, no pasa nada, no estoy afectando a nadie, pero tú sabes que está mal. Tú sabes que esto a la larga te puede traer problemas. Obediencia a medias produce problemas. Punto número 3. La adoración es la respuesta a la voz de Dios. La adoración es la respuesta a la voz de Dios. Esto es algo que me encanta de Abraham. Abraham a lo largo de su historia hizo muchas cosas malas, cosas terribles, cosas que en ningún momento deberíamos de tratar de imitar, pero también hizo cosas muy buenas. Hizo cosas que debemos de imitar o tratar de imitar siempre que podamos. Y algo que vemos en este capítulo es que él, en cuanto recibe la palabra, se va a un lugar y después, al llegar ahí, adora. Hace un sacrificio, él hace un altar, se mueve del lugar y hace otro altar. Lo que está haciendo Abraham es adorar a Dios. Él recibió una promesa enorme, una promesa súper milagrosa. Tenía 75 años y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y no solamente eso, le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Si yo tuviera 75 años y Dios me dice, voy a hacer de ti una gran nación, no diría, gloria a Dios. A lo mejor digo, pues a ver, Dios, vamos a dar el primer paso. Pero Abraham no. Abraham recibe la palabra y lo que hace es empezar a celebrar, hace un altar y se mueve del lugar y está haciendo un altar otra vez. Está adorando a Dios, está dando gracias. Y sabes, nosotros tenemos esa oportunidad hoy en día. Cuando terminamos este tiempo de la palabra, tenemos un tiempo para adorar. Específicamente es para adorarlo, para levantar nuestra voz, para decirle, gracias Dios porque tú me sigues hablando. Gracias Dios porque tú tienes promesas para mí. Gracias Dios porque tú me has sanado. Gracias Dios porque tú me has salvado. Gracias Dios porque tú me has perdonado. No pierdas esa oportunidad. No estés pensando en, ya se va a acabar, ya hay que irnos. O dale más rápido, Ángel, para que ya. Sino, hay que aprovechar ese tiempo para adorar a Dios, para exaltarlo con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser. También nosotros tenemos la ofrenda después del mensaje. ¿Por qué? Porque es una muestra de adoración. Que igual que como recibimos la palabra y adoramos con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestras acciones, también con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, los presentamos delante de Él porque Él merece lo mejor de nosotros. Y es por esto, porque entendemos que Dios es el único a quien debemos de adorar. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, la reacción lógica que nos muestra Abraham es adorar a Dios. Que en nuestro corazón esté esta gratitud, que Dios nos ha hablado y lo único que debemos de hacer es adorarlo, es darle gracias por su palabra. La adoración es la respuesta a escuchar la voz de Dios. Siguiente punto es, Abraham fue un mal esposo. Abraham fue un mal esposo. Ahí vimos en el versículo 13 y 14 que van rumbo a Egipto. Algo que me llama la atención, y esto es como un paréntesis, es que Abraham recibió la palabra de Dios, que lo iba a hacer una gran nación, pero vemos ahí que él está obedeciendo y adorando, y eso no le impidió que pasara por un momento de dificultad. Dice que hubo una gran hambre, y eso lo orilló a ir a Egipto.
Bueno, nada más como paréntesis. Después vemos que él va a Egipto y le dice a Sarai, su esposa, tenía 65 años, eso me llama mucho la atención porque le dice, eres muy hermosa, las personas te van a ver y te van a querer para ti y me van a matar. Y hace un acto totalmente valiente y heroico. Le dice, mejor di que eres mi hermana para que se queden contigo y no me hagan nada a mí. Es una posición asombrosa, ¿no? De Abraham. Y más triste que eso es que hay muchas cosas tristes aquí, pero la primera es que lo vuelve a hacer. O sea, tú sabes quién es el faraón, ¿verdad? El faraón es una persona Egipto es un lugar donde después estarían 400 años en esclavitud. La segunda persona con quien da su esposa es con el rey de los filisteos. Si tú sabes algo de la Biblia, sabes que los filisteos son enemigos constantes de Israel. Y Abraham lo que hace es, pues sí, ten mi esposa para que no me hagan nada. Lo segundo que se me hace bien triste es que el faraón le da obsequios. Le da ganado, le da vacas, le da cabras, lo empieza a bendecir y podemos ver, mira, lo está bendiciendo Dios. Lo que está haciendo el faraón es algo que se llama la dote. En la antigüedad, y creo que aún hoy en día, en algunas regiones del mundo, se hace esto, que cuando alguien se quiere casar, va con el padre de la mujer y habla con él y todo, pero le da algo a cambio. No es como si la estuviera comprando, o a lo mejor sí, pero aquí en este caso el faraón le estaba dando cosas a Abraham para que Sarai, su esposa, fuera esposa del faraón, pasara a ser esposa del faraón, pero él no sabía. Entonces vemos aquí que Abraham toma una actitud totalmente cobarde. Esto es la esencia de la cobardía, que estás dispuesto a exponer a alguien más con tal de protegerte a ti, que estás dispuesto a que alguien que tú quieres, que tú amas, pase un problema, pase una dificultad con tal de que tú no te veas perjudicado. El contraste, la valentía, es que tú estás dispuesto a sacrificar, a ceder algo de ti con tal de proteger a alguien que amas. En este caso, con tal de proteger a su esposa. Y sabes, es un gran contraste porque si lo piensas, Jesús hizo todo lo opuesto. Jesús estuvo dispuesto a morir, a dar su vida, a entregarse por salvarnos a nosotros. Abraham se esconde, se protege, se oculta, niega a su esposa con tal de protegerse. Y Jesús, con tal de salvarnos, da su vida. Es un gran contraste. La valentía no está relacionada solamente a la hombría o la masculinidad, sino es esto, es tener la capacidad de ver por las demás personas, de ver por las personas que tienes la responsabilidad de proteger y hacer hasta lo último para protegerlo. Abraham fue un mal esposo. Y pongo este punto porque es importante para los hombres entender que esto no está bien. Porque a veces podemos leer la Biblia y, mira, pues dio a su esposa y lo bendijo Dios y le dio esclavos. Debemos de entender que no fue así. O sea, está mal lo que está haciendo aquí. Abraham fue un mal esposo. Sí, así. Siguiente punto. Cuando hay plagas, quizá hay pecado. Vemos que después de este escenario, la casa de Faraón se empezó a llenar de plagas. Ahora, es importante entender por qué. Obviamente fue porque tomó a Sarai, la mujer de Abraham, pero él no sabía. Hasta donde él entendía, lo estaba haciendo bien. Y me sorprende a mí, porque él siendo el faraón, el rey de ese lugar, la pudo haber tomado sin necesidad de darle la dote, sin necesidad de darle nada a cambio. Sin embargo, él procede bien en su pensamiento. Pero Dios le empieza a enviar plagas. Y él se da cuenta, él entiende, va con Abraham y le reclama pues, ¿por qué hizo eso, verdad? Que ¿por qué le dio a su mujer? Y en ocasiones Dios va a quitar su mano de bendición sobre nosotros para que nosotros veamos y entendamos que hay algo que estamos haciendo mal, que hay un pecado en nosotros que tal vez no estamos viendo. David oraba y decía, muéstrame si hay algún pecado que no estoy viendo.
Muéstrame si hay algún pecado oculto. Muchas veces oramos por gratitud, muchas veces oramos por sanidad, por provisión, o muchas veces oramos por otras personas. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, en nuestro día, oramos esta oración? Muéstrame si hay algo en mi vida que no te agrada. Siempre pedimos el respaldo de Dios. Bendice esto en mí, bendice este proyecto, bendice mi trabajo, bendice el fruto que estoy haciendo. Pero cuando oramos, Dios, dime si hay algo en mi vida que no te está agradando. Y ahora quiero aclarar, no quiero decir que siempre que hay algo mal en tu vida es a causa del pecado. No quiero causar una paranoia espiritual y que se te ponche la llanta y ¡ay, ¿por qué, Dios? O te duele una muela, ¡ay, ¿por qué, Dios? ¿Qué pecado estoy haciendo? No se trata de esto. Los discípulos hicieron este pensamiento con Jesús y Jesús les dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego o sus padres? Y Jesús les dijo, ninguno de los dos, es para que yo muestre mi gloria. Y vimos con Job que él no había hecho ningún mal, pero en ocasiones sí hacemos cosas que nos traen plagas, o en este caso, que nos traen consecuencias. Las dificultades pueden venir porque estamos haciendo algo que no sabemos. Y Dios a través de esta dificultad nos puede mostrar, hey, estás haciendo algo mal, debes de corregirlo. Oye, estás haciendo algo que me desagrada, algo que no honra quién soy yo. Y debemos de entender y cambiar esto. Cuando hay plagas, a veces hay pecado, quizá hay pecado. Jesús es mayor que Abraham. Mi sexto punto es, Jesús es mayor que Abraham. Vemos que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja a tu padre y serás de bendición. Es el mismo llamado que Jesús tuvo. Cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia se trata de Jesús. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no entienden que la Biblia, que la ley y los profetas hablan de mí. La ley son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia y después son los profetas. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay partes, la Biblia está llena de señales, de simbolismos que nos reflejan quién es Jesús. Pablo escribió que desde los profetas, desde la fundación del mundo, se nos revela acerca de Jesús. Entonces nosotros debemos de ver, cada vez que tú abres tu Biblia, en el libro que sea, tenemos que entender, ok, esto me está hablando de Abraham, pero también me quiere mostrar algo acerca de Jesús. Y lo que aquí podemos ver es que tenía el llamado de salir de su casa, de dejar a su padre y de ser de bendición. Y Jesús tenía el mismo llamado. Abraham dejó su tierra, Jesús dejó el cielo. Abraham dejó a su padre, Jesús dejó a su padre. Abraham iba a ser de bendición para todas las naciones y Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía el mismo llamado, pero lo llevó a un nivel mucho más alto. Muchas veces hablamos del amor de Jesús en la cruz, que dio su vida por amor. Muchas veces hablamos del poder de Jesús, que resucitó de entre los muertos. Muchas veces hablamos de la gloria de Jesús, que va a venir por nosotros en gloria. Y pocas veces hablamos de este sacrificio. Imagínate, estar en el cielo, estar en lo máximo, escuchar santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, y después escuchar, crucifícale, crucifícale, no tenemos otro rey más que César. Jesús sacrificó su gloria por venir. Sacrificó, dice la Biblia, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. El creador del universo, el creador de todo lo existente, tomó forma de siervo, tomó forma de humildad para servirte a ti y a mí. Jesús es mayor que Abraham, y por medio de él no solamente el pueblo de Israel iba a ser bendito, sino que entendemos que por medio de Jesús todos nosotros, aún no siendo israelitas, vamos a ser bendecidos, somos bendecidos a través de él. La promesa inició en Génesis diciendo, serás de bendición para todas las naciones, y termina en Apocalipsis, donde nos dice que estarán reunidos de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, adorando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué? A través de Jesús. Jesús es un mayor
que Abraham. Jesús es mayor que Abraham. Séptimo punto y último. La fe significa salir. La fe significa salir. Abraham estaba recibiendo la palabra y lo que hace es tomar el paso de fe. En cuanto escucha la palabra, dice que él se movió de su tierra. Tenemos que entender que la fe no es un sentimiento, que la fe no es un pensamiento, sino es un paso de fe, es accionar. La fe nos lleva a accionar. Y tenemos que entender esto, que si escuchamos la voz de Dios, no nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar estáticos en nuestro lugar. Tenemos que accionar a lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sabes? Podemos ver la vida de Abraham y decir, bueno, es que si yo fuera como Abraham, tan santo, tan bueno, tan puro, Dios me podría usar. Pero no nos debemos de esperar a llegar a un punto de madurez para decir, ahora sí voy a empezar, sino que Dios nos puede usar ahora. Te garantizo que Dios quiere usar a cada una de las personas que estamos aquí, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ser de bendición para otras personas. Pero no necesitamos esperarnos a decir, bueno, es que cuando Dios me cambie, ya voy a empezar a servir. Obviamente Dios te va a transformar. Dice Pablo que es a través de la renovación de nuestro pensamiento, no a través de nuestro esfuerzo. Entonces Dios nos puede tomar y en ese proceso que estamos sirviendo, que estamos dando el paso de fe, que estamos avanzando hacia donde Él nos está llevando, Dios nos va a transformar. Obviamente no nos va a dejar como somos, pero no nos tenemos que esperar hasta que lleguemos a un punto en el que digamos, bueno, ya estoy listo, ahora sí. La fe implica acción, la fe implica movimiento. Si hay alguien aquí que no es seguidor de Jesús, dice, pues ¿cómo puedo yo empezar a seguir a Jesús? Seguir a Jesús sería el primer paso de fe. Renunciar a tu autosuficiencia, renunciar a decir, yo no necesito a Dios, y empezar a caminar siguiéndolo, empezar a reconocerlo sobre tu vida, empezar a decir, Señor, te necesito. Señor, sin ti no puedo. Reconocer que sin Él no somos nada, sin Él no tenemos nada. Ese sería el primer paso de fe. Ahora, si tú ya eres un seguidor de Jesús, si tú estás aquí como seguidor de Jesús, si tú te identificas con lo que Jesús predica, con lo que Jesús enseña, con la Biblia entera, si tú reconoces a Jesús sobre tu vida, tengo un mensaje para ti y es que no te puedes quedar apático, no puedes estar estático, no puedes estar sin compartir el mensaje de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, debemos de extendernos porque la fe no es estática, la fe no está encapsulada, la fe es movimiento, la fe nos lleva a dar pasos, nos lleva a avanzar, nos lleva a crecer, nos lleva a compartir. Y sabes, tú dices, bueno, es que yo no tengo los talentos, no tengo las capacidades, no tengo los dones, no. Dicen que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, pero el segundo mejor momento es ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hubieras empezado hace 10 años, ahorita estuvieras más maduro, con talentos más desarrollados, con dones más desarrollados, con mayor experiencia, pero el mejor momento ahora es hoy. No desaproveches la oportunidad que Dios nos ha dado de poder compartir su mensaje. La fe nos lleva a accionar. Y no digas, es que cometo errores, sigo pecando, sigo equivocándome, sigo en mi vida y no puedo seguir a Jesús. Mira la vida de Abraham, el padre de la fe. Recibió la palabra, creyó, accionó, excelente. Pero en la primera dificultad, da a su esposa. No esperó a ser perfecto para avanzar, no esperó a ver la promesa para avanzar, sino que aún apenas recibiendo la promesa, estando en ese proceso de transformación, aquí aún no era el padre de la fe, pero estos detalles de avanzar, creer, continuar, son los que lo llevaron a ser el padre de la fe. Empecemos en lo pequeño, empecemos a compartir el mensaje de Jesús, avancemos porque la fe no es estática. La fe es movimiento. ¿Sabes? Algo que me encanta de Abraham es que él celebró las promesas de Dios. Porque la Biblia dice que la fe no es por vista. Tenemos que entender que si Dios nos ha prometido algo,
debemos de empezar a celebrar lo que nos ha prometido. Si celebramos solamente lo que ya tenemos y no lo que nos ha prometido, eso no es fe. Si celebramos solamente lo que ya tenemos y no lo que nos dará, eso no es fe. Si celebramos solamente las sanidades que ya nos ha dado y no lo que hará por nosotros, eso no es fe. Porque la fe implica creer en Él aún no viendo las cosas. La fe nos lleva a confiar más allá que en nosotros mismos, creer en Dios, avanzar solamente por escuchar su voz, disponer todo lo que tenemos, rendirlo y seguirlo, dejar atrás nuestra tierra, dejar atrás nuestros parientes, dejar atrás lo que éramos antes de Él y avanzar hacia adelante, dar ese paso de fe. La fe nos lleva a actuar, nos lleva a accionar. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro esfuerzo. Es confiando en que si Él lo dijo, Él lo hará. Así que yo quiero terminar invitándote, animándote a que realmente entiendas este principio. La fe es movimiento. Y sabes, tal vez tú dices, bueno, yo no puedo enseñar la Biblia, no conozco tanto. Bueno, sí conoces más que una persona que nunca ha escuchado de Jesús. Y necesitamos como iglesia compartir el mensaje de Jesús a otras personas. Necesitamos como iglesia extender el amor de Jesús a otras personas. Hay miles de millones de personas que no conocen a Jesús y nosotros estamos aquí puestos en un mundo de oscuridad, de dificultad, de problemas, con un mensaje que trae esperanza, con un mensaje que trae luz a las personas, con un mensaje que tiene la capacidad de sanar enfermedades, de sanar el alma, de restaurar corazones. Jesús nos ha llamado. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro, vamos mar adentro. Y es el mismo llamado que nos hace hoy en día. Vamos mar adentro. Vamos a una relación más profunda. Que conozcamos más a Jesús, pero no solamente para tenerlo a Él y quedarnos solamente con Él, sino para recibirlo y poder fluir hacia otras personas. Que la bendición de Jesús pueda fluir hacia otras personas. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como seguidores de Jesús. Debemos de extendernos, dar ese paso de fe, dar, accionar y creer que Jesús es el Señor. No solamente en nuestros pensamientos, sino en nuestras acciones. Sabes, a veces pensamos que debemos de ser misioneros y no, pues si yo me fuera para allá podría predicar, no, pues si yo me fuera a esta ciudad o a este país. Y tal vez haya personas que sí lo hagan, que sí deban de hacerlo, incluso aquí en esta iglesia. Pero no todos van a hacer eso. A veces tenemos que entender que si estás en ese trabajo donde estás, no solamente es para que traigas provisión a tu familia, sino para que seas un agente de luz. La Biblia nos llama embajadores de Jesús. Somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Y en el lugar donde estás, tal vez no vas a cambiar de ubicación, pero sí de convicción. Tal vez no vas a cambiar de trabajo, pero sí la forma en que trabajas. Tal vez no vas a cambiar el lugar donde vives, pero sino la razón del por qué vives. Que Jesús te lleve a accionar. La fe es movimiento. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, gracias por no ocultar las imperfecciones de tus siervos y mostrarnos que así, Señor, tú nos puedes utilizar, que tú nos puedes llevar a hacer cosas que nosotros no podemos. Ayúdanos a reconocer que tú sí puedes, que aunque nosotros no podemos, tú sí puedes, que si no tenemos la capacidad, tú sí la tienes. Y ayúdanos, Señor, guíanos a accionar en fe, a poder confiar y depender de ti, que podemos dar pasos día con día que reflejen que tú vives en nosotros. Te adoramos, Dios. Queremos rendir nuestra vida a ti, ser un reflejo de ti, y queremos tener una relación más profunda contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida que glorifique quién eres tú.
una vida que refleje que tú eres el Señor de nosotros, que nuestra vida te pertenece. Y ayúdanos a compartir tu mensaje, ayúdanos a ser de bendición, ayúdanos a serte fieles cada día. En el nombre de Jesús.